Es un placer poder contar ahora en el estudio con la presencia de una persona a quien seguimos muy de cerca y siempre estamos atentos a su forma de ver todo lo que es el acontecer nacional desde un punto de vista más bien muy próximo a lo que es el sentir de la población. Hablamos de Carlos Peña, pastor y presidente del Partido Generación de Servidores, a quien damos la bienvenida aquí a Revista 110. Y después del saludo correspondiente, preguntarles acerca del reconocimiento recibido por parte del Tribunal Constitucional a la organización política que usted preside precisamente. Entonces, ¿cómo evalúa usted este hecho y cuáles serían los próximos pasos a dar entonces, ya de Generación de Servidores? Primero saludarle a don Julio, a todo el equipo y a esta audiencia de tantos años de la revista 110. Felicitarle por lo que veo, lo veo cada vez más joven, tanto a todo el equipo como las instalaciones de acá. De verdad que esto ha sido un reto. El reconocimiento del Partido Generación de Servidores es la admisión por parte del sistema judicial de República Dominicana de todos los alegatos que habíamos presentado nosotros desde el momento mismo en que introdujimos el partido a la Junta Central Electoral para participar inicialmente en el proceso electoral pasado, pero la Junta, por razones que la historia explicará, no nos dio el reconocimiento. Luego apelamos varias veces, tanto al Superior Administrativo como a la misma Junta, un recurso de reconsideración, y no obtuvimos ahí ganancias de causa. Ya en el Constitucional, y aquí es donde debemos empezar esta respuesta, el Tribunal Constitucional nos dio la razón, le dio la razón a todo el equipo jurídico nuestro, que lo encabezó de manera magistral la doctora María Luisa Guzmán. Quiero saludarla y felicitarla por ese gran trabajo. Y los honorables jueces del Tribunal Constitucional pues emitieron ya un fallo por medio del cual ordenan el reconocimiento de nuestra organización política Generación de Servidores. Ahora nos queda, pues ya en coordinación con la Junta Central Electoral, la realización de lo que sería la asamblea constitutiva de nuestro partido, donde convoquemos nuestros delegados nacionales y dejar ya formalmente aprobados nuestros estatutos, avalados por la Junta Central Electoral, y también así la aprobación de toda nuestra directiva nacional. Pasaríamos a ser, según las informaciones que tenemos, ocupar la casilla número 28 de los partidos del sistema en este momento y prepararnos. La pregunta que nos formula sobre los trabajos que siguen es lo que nos queda por delante. Sí. Mucho trabajo, mucho trabajo. Pero realmente, así como a su organización, otras más, quizás usted podría atribuir esa falta de reconocimiento oportuno para participar en las elecciones a la posibilidad de que le pudieran incidir en restarle votos a alguna de las organizaciones ya existentes. Yo quiero o que tienen buenas relaciones con la Junta. Yo quiero mirar un poco hacia adelante. Decía el profesor Juan Bosch que la historia se nutre de realidades, por lo cual analizarla en base a supuesto carece de poco sentido. Quiero mirar un poco hacia adelante. ¿Y qué es mirar hacia adelante? Mirar primero al fortalecimiento institucional. El hecho de que el Tribunal Constitucional nos haya reconocido, es decir que tenemos órganos del Estado que no están sujetos a presiones de la politiquería ni presiones de los sectores económicos poderosos del país, sino que se apegan al derecho, y es lo que vemos en esta decisión del Tribunal Constitucional, un apego irrestricto a las normas del derecho. Por esa razón nos reconocieron. Nosotros queremos apostar a la Junta Central Electoral actual. Le hemos dado un voto de confianza desde el momento mismo de su elección y creemos firmemente que en buenas manos está el pandero. Por eso vamos a trabajar de la mano con ellos, vamos a hacer una oposición responsable, que la hemos estado haciendo mucho antes del reconocimiento formal del Partido Generación de Servidores. Hemos estado defendiendo los intereses de la nación. Recuerdo uno de los actos que realizamos fue el año pasado, cuando, al igual que ahora, este gobierno
pretendía imponer una reforma fiscal para recaudar 21,000 millones de pesos. Nosotros convocamos a parte de nuestra dirección política y fuimos a lugares y nos manifestamos públicamente en contra de esa decisión. Y no solo que nos opusimos, sino que presentamos alternativas de dónde se podía recaudar ese dinero que se pretendía obtener por la vía de la reforma fiscal, que justamente ahora nos quieren embarcar en una aventura similar. Bien, precisamente, entonces, con respecto a lo de la reforma fiscal, ya entrando en lo que tiene que ver con esta materia, ¿cómo juzga usted estos aprestos que se están llevando a cabo de efectuar una reforma fiscal, posiblemente con prisa, porque ya estamos hablando de que debería estar lista antes que el presupuesto del próximo año? Bueno, es el peor regalo de Navidad que gobierno alguno pudiera darle a un pueblo. Si nos hablan de que se va a aprobar la reforma fiscal antes del presupuesto general del Estado, de lo que nos están hablando, pues, es que para el 24 de diciembre, en la cena de Navidad, tendremos, en lugar de teleras, tendremos una reforma fiscal. Que en lugar de pavo, en lugar de pollos, tendremos una reforma fiscal. Nuestra posición... Sería un diciembre preparándonos para un año terrible que vendría entonces. Bueno, pero es que hay que analizar varias cosas antes de hablarme de la reforma fiscal. Antes de este gobierno hablarle a esta nación de reforma fiscal, tiene que aclarar muchas cosas. Primero, ¿qué ha ocurrido con los 14,000 millones de dólares que se ha cogido prestado en este primer año de gobierno? ¿Dónde está ese dinero? Cuando hablamos de 14,000 millones de dólares, para que tengamos idea, estamos hablando de aproximadamente 14 metros de Santo Domingo. O sea, con lo que se tomó prestado en este primer año de gobierno, se construían 14 metros de Santo Domingo. Con lo que se cogió prestado en este primer año, en este gobierno, se construían por lo menos, sin sobrevaluación, 6 plantas termoeléctricas como Punta Catalina. De lo que estamos hablando es que con lo que se ha tomado prestado en este primer año, estos 14,000 millones de dólares, se pudo haber construido más de 100 ciudades como la ciudad de la Nueva Barquita, con esos 14,000 millones de pesos. Cuando usted lo analiza de esa manera, usted dice que este gobierno en tan solo 12 meses ha tomado cerca del 25% de toda la deuda pública que hoy tiene República Dominicana. Y no vemos un proyecto que pueda quedar como un emblema de esta administración. Fíjate, solo del metro de Santo Domingo. Con esos 14,000 millones de dólares se hubieran construido 14 metros de Santo Domingo. O sea, este gobierno ha cogido prestado con qué construir 14 metros de Santo Domingo, entre otras obras de ese tipo de magnitud. Antes de hablarme de reforma fiscal, tienen que decirnos dónde está colocado ese dinero. Sí. Ingeniero, estaba despidiendo al doctor Domingo Guerra, que es boyano, y no tuve la oportunidad de iniciarme con usted, porque yo tengo un paquetico de temas que dejarle de agenda. Primero, el partido, generación de servidores. ¿Le dio trabajo lograr el reconocimiento? Sí, doctor, bastante. Generación de servidores. ¿Y qué tiempo usted luchó por eso? ¿Cuántos años? Nosotros fundamos el partido junto a un equipo de hombres. No, pero me refiero a la parte de la Junta. Desde el año 2018, don Julio, desde el 2018 estamos nosotros moviéndonos en la Junta Central Electoral, cumpliendo absolutamente con todos los requerimientos, que ahora, gracias al Señor, el Tribunal Constitucional llegó a reconocer todos los esfuerzos de toda esa gente que nos ha acompañado. Ahora nos resta un trabajo importante por delante, porque ya tenemos que construir una alternativa, una opción de poder de cara al 2024. Me llamó la atención porque el nombre encierra en la esencia no solamente de la política, sino de los partidos y de la función pública, servidores, es decir, se le ha olvidado, y ahora mismo usted tiene un llamado que le estoy haciendo hace días, pero no me van a hacer caso porque nosotros no tenemos ninguna incidencia de concertación ni nada de esa cosa, de que le he pedido a Danilo
a Leonel, a Luis y a Hipólito, que debido a la magnitud de la crisis, es hora de que un hombre solo no cargue eso, sino que todas las experiencias de 3 expresidentes que muy pocas veces hemos tenido vivos, eso, y con algunos partidos minoritarios, ¿verdad?, que hagan otro bloque y le ofrezcan un apoyo, no para hacer un gobierno de unidad nacional, pero hay cosas. Danilo manejó 5 meses de la ¿Pandemia? De la crisis, a pesar de que usted tuvo el olfato, que no sé qué células tuvo en la mucosa nasal, de que se dio cuenta que el PLD no andaba bien. Y se fue, ¿verdad? Con tiempo. Se fue con tiempo. Pregunto, esa gente no entiende lo que es servidor público y ninguno le interesa. ¿Por qué? Danilo, bueno, el problema es yo. A mí me están buscando, ya me han rodeado la familia, el ayudante. Uno, Leonel, yo o que entre el mar. Un hombre que ya ha sido gobierno 12 años. Hipólito, yo con fulano no me junto, ni con Perencejo me junto. Es decir, esta falta de solidaridad y de desprendimiento, ¿usted no la percibe? Julio, yo creo que sí, pero debe venir de parte del mismo gobierno esa iniciativa, que yo lo felicito y lo saludo. O sea, el gobierno es quien debe abrazar esa propuesta que usted de manera muy inteligente está haciendo y con toda la humildad reconocer que el gobierno no la tiene toda consigo, que tiene serios problemas, el gobierno tiene dificultades y tú no muy profundas. Que la crisis está por encima de la capacidad de cualquier ser humano resolverla, que necesita colaboración. Sin lugar a dudas, don Julio, pero usted no puede recibir salud si usted no reconoce que usted está enfermo. Mira, ahora reconocieron eso y se mete allá un llamado pero solamente para los impuestos. La reforma fiscal, ¿qué es lo urgente? O sea, al sacar la reforma fiscal del Consejo Económico y Social, lo que le está diciendo al país, para nosotros, lo único urgente ahora mismo es lo cuarto. Es lo cuarto, son los impuestos, es aumentarle la carga fiscal al pueblo dominicano. Yo apoyo esta propuesta suya, el liderazgo político, iniciando con esos 3 expresidentes. Yo me alegro que usted haya analizado que eso. Sean 4, ¿no? con el actual. Con el actual. Pocas veces en puntos de nuestra historia hemos tenido 3 expresidentes vivos. 3 presidentes. Hay que cuidarlos. Otra cosa, hay que valorarlos. Ese tema, con Carlos, usted lo puede seguir desarrollando. Hay algo que yo quisiera tratarte. Todo el mundo sabe que independientemente de que usted es un ingeniero capaz, con un currículum que me dice que no cabe en 8.5 por 11. No. Y que tiene una capacidad extraordinaria en su área. Además es pastor. Y yo veo que, por ejemplo, la Iglesia Católica le da mucha importancia a lo social y le da mucha importancia a lo político. Y ahora que nosotros no tenemos mediadores reconocidos, recordamos el papel de Monseñor y de Braulio Portes en el pasado. Es decir, que pastores, tanto católicos como cristianos, sirvieron para resolver problemas que nunca la sangre llegó al mar en este momento. La pregunta es, ¿se puede conjugar en un partido político la religión? Y sobre todo, que si tú vas y te retrotraes al Nuevo Testamento, te das cuenta cómo fue un juicio político, sin defensa. Así es. ¿Verdad? Así es. Y lo declararon, a ese señor lo declararon un rebelde. Y era porque hablaba de cosas sociales. Así es. Y que afectaba a un pueblo que se supone que era el pueblo de Dios. Entonces yo quiero que usted me hable un poquito de hasta dónde la política puede mejorar como hasta dónde la creencia religiosa, en vez de ser taras, como dicen por ahí, ese es
¿cómo se llama? El enemigo de los pueblos, etcétera. El opio, sí. El opio de los pueblos. Háblenos de eso. No, don Julio, la iglesia no es un partido, ni puede ser un partido. La iglesia tiene un rol apostólico, pastoral, profético, al que no puede renunciar. Es un rol que no puede mezclarse ni confundirse con otros roles. Ahora, la iglesia está integrada por hombres que viven en la sociedad. Cuando Cristo se iba, oraba en lo que se conoce como la oración sacerdotal, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Le decía al Padre, Padre, yo me voy, pero ellos se quedan en el mundo. Esta expresión teológicamente encierra una profundidad muy grande. Cuando el Señor le dice, Jesús le dice al Padre, Padre, ellos se quedan en el mundo, lo que le está diciendo, ellos seguirán sufriendo los apagones, ellos tendrán falta de agua potable, ellos tendrán necesidad de salarios dignos. O sea, ellos son seres humanos que van a vivir en la sociedad, como queriendo decir, ellos van a participar de la vida pública. Y ahí es donde debe surgir el llamado, un llamado a la gente honesta, a la gente seria, a la gente que tiene vida de fe, que participe en la política. Y usted visualiza ese señor con los 12 apóstoles como un partido, un movimiento político de la época. No, no lo era. Jesús, no lo ve así, ¿verdad? No, no lo veo así. Jesús vino a traer un mensaje claro. Pero tampoco era una iglesia. No, porque la iglesia la fundaron los apóstoles. Por eso, esos 12 apóstoles y su jefe no dirigían un movimiento social o político. No, Cristo vino a traer lo que él mismo definió como la verdad. Yo soy la verdad del mundo. Inclusive, a vivir el evangelio en sociedad no lo enseñó Cristo. Cristo trajo la palabra, trajo la verdad, pero esa verdad quienes nos enseñaron a vivirla en sociedad fueron los apóstoles, de manera específica el apóstol Pablo. Cristo nunca habló cómo el marido debe tratar a la mujer, quien habló de eso fue el apóstol Pablo. Cristo nunca habló cómo los jefes deben tratar a los empleados, quien habló de eso fue el apóstol Pablo. Y así vemos un tratado social de cómo el creyente debe y puede vivir la vida cristiana Espérese, en usted sabe más de eso que yo. Pero también habló, hizo un ministerio de trabajo cuando dijo, el que llegó temprano y el que llegó a las 4 y el que llegó a las 6, yo le pago lo que yo quiera, pero yo soy el no dueño. trabajaron lo mismo. Yo soy el dueño. Hizo un ministerio de trabajo. No, sin embargo, Pablo es el que le dice a los hombres, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Ahí se fundamenta todo el pensamiento weberiano en esta obra que Max Weber y además hay un acto de definió sobre el responsabilidad. trabajo. Él no nos preguntó para crearnos. Porque nosotros nos pusieron en el planeta Tierra con un papá y una mamá que tú no conoces y empezamos a pasar trabajo. Pero después nos dice, pidan y se le dará. Es decir, no nos soltó y se os dará. No, y que nos ama tanto. Eso me lo dijo alguien, estando yo muy adolescente, doctor. Muy jovencito, estoy predicándole a alguien y me dice, mira, Cristo murió por ti en la cruz, le digo yo. Y me dice esa persona, él no tenía que meterse en eso. Ay, Dios mío. Yo le respondo, bueno, Oye, es que él te ama tanto que te cuidó sin que tú le pidieras a él que te cuide. Es lo mismo que ocurre con la creación. Pero mire, señor Peña, realmente usted profesa unas creencias que de cierta manera uno lo ve incompatible con lo que es el ejercicio de la política actual. ¿Usted se hizo cristiano dentro del PLD? ¿O usted en algún momento el PLD toleraba ese tipo de gente como usted que podía tener precisamente creencia bíblica que podría en algunos casos contradecirse con lo que era su principio político? No, es que hay que hablar de distintos PLD. Hay un PLD que es el PLD de Don Juan, que fue en el que nosotros militamos, donde se confundía a un PLDista con un evangélico. Las décadas atrás, años atrás, la gente veía al PLDista y lo veía hablar. Inclusive una ocasión, hay una historia de una gente que son miembros del comité político ahora y fueron ministros ahora, que llegaron a una reunión con el profesor Juan Bosch y llegaron oliendo a cerveza. Llegaron a enviarla, a darle un informe económico, son del área económica. Y don Juan le olió el tufo a cerveza a esos dirigentes del PLD. Sí. Y tomó el informe de don Juan que ellos le llevaron y se lo rompió en la cara a los dos. ¿No? Hay uno que está muy enfermo ahora y otro que está todavía activo. Y le dijo, miren, váyanse y cuando ustedes estén sobrios, tráiganme el informe. Ese es el PLD de don Juan, muy diferente a lo que hoy existe y a lo que nos gobernó lamentablemente en los últimos 8 años. Aquí lo importante, Carlos, es poder hacer un llamado
a la gente que se cree que tiene valores, a la gente que tiene principios, a la gente que tiene algo que aportarle a esta sociedad, que participe. No le podemos dejar la política a los riferos, a los vendedores de números. No le podemos dejar la política a los narcopolíticos que hoy están quedando en evidencia la manera como han financiado campañas políticas y como fueron al Congreso. Estamos viviendo un momento que no lo habíamos vivido antes. Antes teníamos información de que el narcotráfico estaba financiando a candidatos políticos. Ahora estamos viendo informaciones incontrastables que nos dicen que la narcopolítica se ha metido al Congreso, que se ha metido a los ayuntamientos, que la narcopolítica está en todas las esferas del quehacer de la vida pública. Entonces, ¿qué va a hacer la gente que sirve? O sea, la gente que cree en República Dominicana, la gente que se formó en valores, que se formó en principios, le va a dejar el escenario de la política a esos antivalores que no representan lo que somos los dominicanos. De ahí viene este llamado. Participen, intégrense. ¿No les gusta el color rojo? Váyase a otro color, pero identifiquen el espectro político, qué organización política les representa. Por eso nace Generación de Servidores y qué bueno que formalmente somos reconocidos, para darles espacio a esa gente que quiera hacer buena política. Pero además, no solamente es abrir el espacio a partidos como el suyo, sino que también en algunos, a veces existe entre los electores la percepción de que solamente el que tiene más dinero es quien puede ganar un cargo electivo. Entonces, no deberían ir más allá las reformas con respecto a lo que es garantizar la participación de una persona, aún a pesar, más pensando en lo que podría ser su aporte a la sociedad, que el dinero del que podría disponer para participar en una campaña. Para eso hay que desincentivar el gasto y el despilfarro en las campañas políticas. Tiene que haber una regulación seria, una regulación que funcione. Y los partidos políticos no pretender que sea la Junta que les resuelva sus problemas de aspiraciones y de candidaturas. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con esto que la Junta está planteando, que los partidos hagan sus primarias, hagan sus elecciones internas, que los partidos creen un sedazo, un filtro para ver de dónde viene cada persona que va a estar en la boleta de ese partido. Usted no puede llevar a un Juan de los Palotes en su boleta y que mañana se destape la DEA llevándose ese individuo a Estados Unidos y que usted diga, yo no lo sabía. ¿Pero cómo que usted no lo sabía? Usted veía cómo ese individuo financiaba la campaña completa de su partido en esa circunscripción electoral, que eso fue lo que se hizo en las elecciones pasadas. Le entregaron a narcopolíticos provincias completas, circunscripciones electorales completas, para que ellos se hicieran cargo de toda la campaña en todos los niveles de aspiración en esa demarcación electoral. Entonces usted no puede decirme a mí que no sabe de dónde venía ese dinero. Bueno. Ese es un tema que la Junta Central Electoral, ahora en la reforma de todo el Código Electoral, debe introducirlo de manera clara, poner unos topes claros en términos del financiamiento público, dar acceso igualitario a los medios de comunicación, que por lo menos los medios de comunicación estatales, públicos, le den esa participación a los candidatos para exponer sus ideas de manera clara, de manera abierta, sin ningún límite, sin ninguna barrera que le impida exponer, y sobre todo investigar de dónde están saliendo los recursos que se están gastando en las campañas. Lo que pasa es que tenemos una ley electoral y una ley de partido que no establece normas, pero no establece penalizaciones, así. Yo nunca vi, de hecho las elecciones pasadas fueron una muestra de cómo quizás la influencia política pudo más que lo que la misma ley establecía en cuanto a lo que es el transfugismo, por ejemplo. Entonces, también es un asunto delicado de que vemos que ese Congreso lleno de gente cuestionable, que se puede cuestionar hasta la forma en que consiguió su escaño legislativo, es quien podría tener en sus manos una reforma hasta constitucional de algunos. ¿Eso no puede ser un asunto de preocupación o no le preocupa y lo ha analizado usted? Es un gran peligro, don Carlos. Es un gran peligro porque hemos puesto la iglesia en las manos de Satanás.
El refrán dice en la mano de Lutero. Yo digo que nunca he estado tan en buenas manos como en la de Lutero. Hemos puesto a la iglesia en la mano de Satanás. De Satanás y sus acompañantes. Y sus acompañantes. Yo pienso que ese espacio que han tomado esos sectores, entre otras razones, lo han tomado porque la gente que sirve ha abandonado esos espacios. Y alguno me diría, pero ingeniero, es que ¿cómo se mete uno en esa vorágine? Yo siempre recuerdo ver a don Vidó Medina, cuando empezó el voto preferencial. El pobre don Vidó, un individuo molestosamente serio de esta sociedad dominicana. Usted lo veía a él pegando él mismo sus afiches, ahí en la circunscripción número 1. Mientras tanto, otro que aspiraba, que tenía todos los cuartos del mundo en su propio partido, tenía camiones con muchachos poniendo vallas y afiches por todos los lados. Y dije, pero ¿y cómo va a competir don Vidó en ese escenario? No, hay que revisar muchas cosas, pero no puede ser el volumen de dinero gastado en una campaña electoral lo que defina que usted va a ser el ganador o el perdedor de ese proceso electoral, porque si eso es así, entonces llegamos al final de la política dominicana. No podrá el dinero penetrar a todos los lugares, no podrá el dinero penetrar a todos los estratos sociales, pero para eso la gente tiene que participar. En el caso del actual gobierno, el actual gobierno tiene una situación muy delicada por delante con ese tema. Fíjese que de los casos que están apareciendo más vinculados a la narcopolítica, en este momento son personas vinculadas al gobierno de turno y al partido de gobierno. Desde esa perspectiva, debería ser el mismo gobierno el que propicie una reforma que blinde la política dominicana de esa lacra del narcotráfico, que fue una de las razones por las que se aprobó el financiamiento público de los partidos políticos. Sí. Cuando Peña Gómez trajo toda esta revolución e innovaciones en materia de temas políticos, de reformas políticas importantes, se introdujo que el Estado financiara las actividades de los partidos políticos con el propósito de impedir que el narcotráfico se metiera en los partidos políticos. No se ha logrado eso. Pero también la carencia de formación ideológica, que parece ser algo dejado de lado por los partidos, podría tener algo que ver con eso, que ya no es tanto con el desplazamiento de los principios en favor del dinero. Bueno, es que ahora la política, lamentablemente, quienes le han estado tomando de esa manera la ven como un medio de ascendencia social, ¿no? De promoción social. Y la política no es eso. La política es un sacerdocio. La política es para servir. La política es para entregarte. La política no es una profesión. Yo escucho a algunos muy antiguos y viejos que están en la política todavía decir, no, es que yo soy un político de profesión. ¿Cómo que político de profesión? No. Una profesión es la ingeniería. Usted vive de la ingeniería. Y aparecen entre esos dos o tres que nunca han trabajado, que nada más han vivido de eso. Es que hay personas que no pueden decir dónde fue, con qué obra fue que compraron lo que tienen. O sea, ¿dónde están los proyectos? ¿Dónde están los negocios que realizaron en su vida privada para exhibir el nivel de bonomía económica que exhiben? Usted hace política, pero usted no debe vivir de la política. La política no es para vivir de ella. La política es para servir a través de ella. Usted vive con su profesión de periodista, con su profesión de ingeniero, con su profesión de médico. Y usted le sirve a la nación a través de la política. Pero aquí no nos han enseñado eso. Y tocas un tema, Carlos, neurálgico, cuando hablas de la formación. Por ejemplo, el 10% mínimo de los fondos que reciben los partidos políticos del sistema, según las leyes de financiamiento de los partidos políticos, debe ser orientado a educación y formación política. ¿Qué partido está realizando formación política? Ninguno tiene escuela de formación política. No existe eso. No existe. Es una de las grandes violaciones a las leyes electorales que tenemos. Yo recuerdo en aquellos tiempos, en el PLD de Don Juan, bueno, donde a jóvenes inclusive se nos envió al exterior a estudiar ciencias políticas, a estudiar economía y otras especialidades. De manera personal fui privilegiado con uno de esos ciclos de formación. Pero ¿dónde está eso? ¿Dónde está la organización política que está tomando de sus fondos, que lo utilizan lamentablemente quienes dirigen, quienes tienen la capacidad de toma de decisión
para agotar sus propias agendas, pero hemos descuidado eso. Por eso el vacío discursivo, por eso el vacío epistemológico en lo que al conocimiento de la política y de la vida pública respecta. A mí me preocupa de manera muy particular el desconocimiento que se exhibe por la gente que nos gobierna de la cosa pública, sí. pero de manera muy amplia. Y ese desconocimiento está haciendo que este actual gobierno, al igual que el gobierno anterior, esté cometiendo errores infantiles. Errores infantiles, como decirle al pueblo dominicano que en lo que va de ejecución presupuestaria en este año 2021, el gobierno tiene un sobrante de 112 mil millones de pesos. O sea, ¿cómo el gobierno le dice a este pueblo que le han sobrado 112 mil millones de pesos si nos faltan 5 mil unidades de atención primaria que construir? ¿Cómo me dicen que le sobraron 112 mil millones de pesos si no se le está dando el almuerzo escolar a los muchachos en las escuelas en este momento? ¿Cómo me dicen eso si los caminos vecinales de Rancho Arriba, de Villatrina y otros municipios del país no están en las condiciones que deberían estar para que la producción sea evacuada de esas lomas, de esas montañas, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que exhibe? Que no ha habido capacidad para ejecutar el gasto público proyectado en este año 2021. Pero precisamente, ingeniero Peña, una de las cosas, a veces uno ve como que hay un exceso de optimismo en una parte de lo que es el gobierno. El presidente Abinader, precisamente, que es prácticamente el principal y único y más destacado vocero, mientras por otras partes hay algunas críticas que se le hacen que ni ellos mismos, ni la misma gente de su entorno sale a defenderlo. Entonces, ¿no ve usted que quizás entre lo que se anuncia y lo que se promueve como logros y lo que es la realización finalmente de lo que debería ser un gobierno, hay una distancia? Es decir, no se ha hecho tanto como se dice que se ha hecho. No, es que hay que salir a las calles y ver, Carlos. O sea, yo salgo a la calle, bueno, aquí mismo, salgo de acá, de este estudio. ¿No se siente el cambio? Bueno, decía Giuseppe di Lampedusa en su obra El gato pardo, él decía y hablaba de cambiarlo todo para que todo siga igual. ¿Cómo? Cambiarlo todo para que todo siga igual. Es exactamente lo que estamos viviendo. Yo quiero ver dónde está lo que se ha hecho con todo el dinero que se ha manejado. Pero que tuvimos la pandemia, el COVID. ¿Cuánto se fue en el COVID-19? Pongamos un número, digamos un número. De los 14 mil millones de dólares, se fueron 3 mil millones de dólares en el COVID. Está bien. ¿Dónde están los 11 mil millones de dólares entonces? Se fueron 4 mil millones de dólares. ¿Dónde están los 10 mil millones de dólares restantes? O sea, nadie ha sabido responderlo. Son cifras auditables. Son cifras auditables, supongo. Pero que den el informe pormenorizado. Por ejemplo, para el lunes anunciaron el fin ya del toque de queda y del estado de emergencia. Pero ¿dónde está el informe detallado de todo lo que significó ese proceso del gobierno pasado y de este gobierno en términos económicos para la República Dominicana? ¿Cuántos procesos de compra y contrataciones de urgencia se hicieron durante ese periodo? Nunca sabremos cuánto nos costó económicamente. No por los daños de la pandemia, sino por los daños administrativos. Hasta papel de baño aquí se ha estado comprando de urgencia en las instituciones públicas, bajo el alegato de que estamos en estado de emergencia. Ya no van a pedir más estado de emergencia, ya a partir del día 11 ya es rumba abierta para baile. Pero no basta con eso, don Carlos. Yo espero y desde nuestra posición solicitamos un informe pormenorizado de todos los procesos de compra y contrataciones que se hicieron en ese periodo, que nos digan cuánto nos costó, por ejemplo, el construir este edificio en estado de emergencia si lo hubiéramos construido en otras condiciones. O sea, hay una diferencia porque cuando tú declaras un proceso de compra y contrataciones de urgencia, te eximes del cumplimiento de una serie de pasos en la ley 340 de compra y contrataciones. Pero que precisamente hay algunos casos, por ejemplo, que no tienen que ver con emergencias, que dice que se han prorrogado precisamente por cumplir la necesidad de cumplir los procedimientos de la ley de compras y contrataciones. Eso es una excusa. Así es, así es. Y mientras tanto, nos enrostran esos 112 mil millones de pesos que ha sobrado. No puede haber sobrado dinero
cuando a la gente de Los Ríos, recuerda la tormenta que tumbó, esa gente están esperando las viviendas todavía, aquí en la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Vivienda que el mismo presidente de la República fue y se comprometió con reubicar esas familias y construir esas viviendas. ¿Cómo me habla de que le quedan 112 mil millones de pesos y no se ha podido cumplir con eso? Mire, y usted que lleva esa cuenta y que veo que lleva, más o menos se ha dado cuenta, ha ido notando de las promesas que hace el presidente, ¿usted piensa que él puede seguir prometiendo más o que debería ir dedicando el tiempo que le queda de gobierno a cumplir con lo que ya le alcanzaría el tiempo para cumplir con todo lo que ha prometido? Hay que reorientar el gobierno, Carlos. Ajá. Hay que reorientar las metas del gobierno. El gobierno tiene que reenfocarse en los verdaderos problemas nacionales. Aquí hay 5 problemas nacionales que son lo que todo gobierno inteligente debe enfocarse en ello. Primero, la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana. No me puede decir que le sobraron 112 mil millones de pesos cuando tenemos la condición que estamos viviendo con la seguridad ciudadana en este momento. La seguridad social, ¿qué vamos a hacer con las AFPs? ¿Qué vamos a hacer con las ARS? Ese es un tema que no puede postergarse más. La seguridad nacional, y cuando hablo de seguridad nacional, hablo de garantía de nuestras fronteras, no con una malla, no con una malla metálica. No, están diciendo que se va a construir el muro, lo anunció. No, eso es una malla metálica que están instalando ahí, que usted le da una patada mal dada y va a tumbar esa malla metálica, ¿no? Seguridad nacional, impedir que lo que está entrando de drogas a nuestro país, pues de manera lamentable tenemos que decirlo, impedir que entre, porque aquí no hacemos droga, aquí no sembramos, no tenemos esas plantaciones. ¿Y a usted no le da cierto optimismo el asunto que se esté persiguiendo a las personas involucradas en narcotráfico, aunque de paso se estén llevando a algunos de ellos mismos, de la gente que tiene que ver con el gobierno en esa Operación Falcón? No, pero que es importante eso, y eso fue lo que se le prometió a este país. Lo que estamos pidiendo es que lo que se le prometió al país se le cumpla. ¿Puede haber un nivel de satisfacción por lo que se está llevando a cabo hasta el momento actual en cuanto a persecución de la corrupción y el narcotráfico? No, todo el que ame la transparencia, don Carlos, todo el que ame los valores y principios de nuestra dominicanidad, siempre estarán de acuerdo con que la corrupción sea perseguida, no importa contra quién, y eso hay que saludarlo, y seríamos mezquinos si no reconocemos eso. Pero por demás, eso fue de las cosas por las que el 26% de los dominicanos que apoyó al gobierno actual votó por este gobierno. ¿Usted tiene esperanza de que haya un dictamen satisfactorio en cuanto a lo que es el caso de Brecht, que está para el día 14? Mire, lo que yo he percibido, Carlos, es que en este caso de Brecht, cuando viene a ver, hasta usted y yo somos los que vamos a ir presos. Ay, Dios mío. Y no los que están sentados ahí dentro. Se ha ido desmenuzando, se ha ido desplomando todo eso, y eso es un reto para el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que sustentar mejor los expedientes. Debe presentar expedientes de verdad blindados para que no se relaje la lucha contra la corrupción, porque hay corrupción. ¿Usted no cree que quizá el problema más grande no pudo haber sido seguir un proceso iniciado por otro Ministerio Público, que debió haberse iniciado de nuevo todo? Bueno, jurídicamente quizás no sería no es válido. Y los mismos que están eran los que estaban realmente, Carlos. En el caso de Camacho, de la magistrada Jenny, ellos venían desde allá con ese caso. Pero en ese mismo tema hay puntos faltantes. O sea, tú no me puedes hablar de Odebrecht y dejarme a Punta Catalina fuera de ese expediente. No es posible. Punta Catalina es un expediente solo ella, inclusive Yana Alain Rodríguez. En el expediente original, en la página 14, el numeral 17 de esa página, hablaba de que Punta Catalina había sido entregada esa concesión, en las mismas condiciones que todos los proyectos anteriores. O sea, por la vía del soborno, y el mismo Yana Alain luego excluyó ese artículo 17 de la página 14 de ese expediente de Punta Catalina. Entonces, desde que tú analizas ese expediente completo de Odebrecht y te das cuenta que se excluyó Punta Catalina, tienes que reconocer que algo no anda bien en ese escenario. De todos modos, confiamos en que se haga justicia, que los inocentes estarán fuera y que los culpables
quedarán incluidos pagando la condena que deben pagar en este caso. Lo mismo pedimos para los demás casos. A propósito de que ayer se atrapó a una persona, a Cano, que estaba en España huyendo del caso último del caso Medusa, que involucra a Jean Alain Rodríguez. Nosotros creemos en la institucionalización del país, apostamos a eso, pero que sea una lucha sincera, que sea una lucha responsable, que se investigue a todo el que haya que investigar sin importar su vinculación política o empresarial. Bien, vamos a dar las gracias al ingeniero Carlos Peña, pastor y presidente del Partido Generación de Servidores. Se nos quedan temas por hablar todavía, vamos a tener que tener otro encuentro posterior para seguir conversando de más temas de actualidad, que de seguro que serán más que en el día de hoy, porque siempre aparecen cosas nuevas, de las cuales muy oportunamente usted puede ayudarnos a debatir entonces. Gracias, Carlos, un placer. Esta es mi casa. Bien, ok. Vamos a una pausa.